¿Cómo estás? Bueno, empezamos otro programa de líderes. Aquí, bueno, hablamos de esas cosas que pensamos que importan, pero que no están en los medios, pues el empleo, los salarios, la productividad, esas cosas que nos interesan. Y hoy tenemos a otro líder muy interesante, espero que te guste. José Miguel Mate, presidente de Tresis y fundador de Tresis. Bienvenido a Líderes. Muchas gracias. Oye, antes de que empecemos a hablar así de temas generales, cuéntanos un poquito tu trayectoria, ¿no? De cómo empiezas en el sistema financiero y por qué te lanzas a crear un proyecto como Tresis, que hoy es una de las marcas líderes en la gestión del ahorro y de los inversores. Sí, pues me tengo que remontar hace mucho, José Carlos. O sea, son ya muchos años, ¿no?, en el sector financiero. Bueno, yo empecé allá por el año 89, recién terminada la mili, claro, como no podía ser de otra manera, en aquellos tiempos, quiero decir, y empecé en una empresa que luego desapareció vendiendo financiación por los polígonos, es decir, nada que ver con el glamour de la banca privada, pero bueno, allí empecé, ¿no? Y bueno, de allí pegué el salto ya a la banca privada en el antiguo Banif del Banco Hispano, de allí pasé a Santander de Negocios, banca privada del Banco Santander. Luego se juntaron y ya una vez juntos, con lo que fue el posterior Banif, pues decidí empezar un proyecto por mi cuenta porque veía una oportunidad para hacer cosas distintas, ¿no?, en el mundo de la gestión y del asesoramiento financiero. Podemos decir que fundamos en el año 2000 Tresis y que fue la primera fintech, que ahora está de moda, ¿no?, porque se trataba de romper con el método tradicional de la oficina, del sistema cerrado, del producto propio, todo eso, reventarlo, si se puede decir la expresión, y vender producto de tercero, arquitectura abierta 100%, basado en tecnología, es decir, nada de oficina física propia, sino todo a través, estábamos empezando con Internet, con el mundo, era el boom de la Internet, y decir, bueno, pues vamos a vender todo en digital. Eso era un poco un sueño. Pero bueno, así empezamos con esa idea y luego crear una red de asesores independientes, que es lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 24 años. Así nace Tresis, con 4 personas que nos juntamos y que dijimos, oye, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer las cosas, lo que es la distribución de producto financiero de una manera diferente a como se hacía en aquel entonces, y vamos a pasárnoslo bien. Esto es lo que dijimos aquellos 4 que nos juntamos a principios del año 2000 para fundar la compañía en mayo del 2000, o sea, hace 24 años. Que básicamente digitalizasteis la banca privada, ¿no? Pues es lo que intentamos, pero digo que era un poco un sueño. Digo que era un sueño porque empezamos con una plataforma online para tratar de acercarnos a los clientes, a los potenciales ahorradores de manera online. Pero en aquel entonces era muy pronto, la gente, pues sí, la plataforma era muy chula, tenía 3 patas de información financiera, luego una parte transaccional y luego una parte que era muy importante de reporting, de información al cliente, es decir, el cliente podía ver, ese era el sueño, todo lo que hacía, la fiscalidad, la rentabilidad, el coste, todo dentro de la plataforma, y tenía información de mercados, es decir, era una cosa muy chula, pero como digo, era muy pronto. Nosotros lanzamos el primer robo-advisor, que se llama ahora, no puede ser peor el nombre, ¿no? Robo-advisor, suena un poco raro en español, pero bueno, para que nos entendamos, un optimizador de carteras. Empezamos a hacer un poquito de ruido para que la gente nos conociera, y después de 1 año y pico ya en online, ya cuando lanzamos la plataforma, unos meses, bastantes meses después de fundar la compañía, pues conseguimos aproximadamente 10 clientes en digital. La gente no estaba preparada entonces para meterse en una plataforma y hacerlo todo
online. Pero bueno, así empezamos a crear nuestra red de asesores financieros independientes, que era lo que realmente queríamos hacer. Empezamos, y esa era la idea, ¿no? Crear una red de asesores independientes, es decir, trabajar con un contrato no laboral sino mercantil y con producto de tercero, con arquitectura abierta en el sentido estricto, es decir, coger los mejores productos de las mejores entidades a nivel internacional. Este fue el origen y es lo que hemos desarrollado durante estos 24 años. Bueno, y es lo que es el sector hoy. Hoy todo el mundo tiene esa arquitectura abierta, ¿no? Y nadie entiende ya evidentemente, la arquitectura cerrada. Pero también por un tema muy importante en nuestro mercado, que es la regulación. Es que hoy es obligatorio que las entidades ofrezcan productos de terceros. Es decir, el mundo ha cambiado de algo que era disruptivo, como bien decías, es decir, ofrecer productos de terceros en contra de lo que era 100% producto propio de cada una de las entidades. Y era hacer eso, digo, hacer lo contrario, ofrecer producto de terceros era absolutamente disruptivo. Hoy todo el mundo tiene que tener prácticamente por ley producto de terceros. Oye, y o sea, nosotros en la Facultad de Economía enseñamos que el modelo de crecimiento de una economía es básicamente, ¿no?, empresarios que juntan capital, trabajo y tecnología e innovación, y un sistema financiero que transforma el ahorro en inversión, ¿no?, inversión empresarial principalmente. ¿Qué papel cumple la banca privada ahí en transformar el ahorro en inversión, y vosotros de Tresis, y cómo ha evolucionado desde que abristeis o incluso un poco antes, ¿no?, este mundo tan disruptivo en el que estamos? ¿Cómo lo has vivido tú durante tu etapa? Pues es un proceso duro a veces. Primero porque cuando nosotros fundamos la compañía 4 personas, hoy somos 130, es decir, crear empleo hemos creado 130 trabajando con contrato laboral, luego hay otras 100 personas trabajando con contrato mercantil, ¿no? Digo que crear empleo, algo sabemos, ¿no? Ojalá pudiéramos, y ese es nuestro objetivo, seguir creciendo y seguir creando empleo. Pero el mundo ha cambiado, en el mundo financiero ha cambiado radicalmente, y las crisis han jugado un papel importantísimo en este cambio del mundo financiero, ¿no? Y sobre todo la gran crisis financiera, lo que vivimos a partir del 2008, ha cambiado radicalmente el concepto de los ahorradores y también de los reguladores desde el punto de vista de la protección al ahorrador. Es decir, antes, durante muchos años se vivió, vamos a decir, un poco la ley del más fuerte, ¿no? Las entidades hacían prácticamente lo que querían, no había el evitar el conflicto de interés. Pues eso a los supervisores, a los reguladores, bueno, pues sí, claro que les importaba, pero como que no le prestaban demasiada atención, ¿no? Y eso terminó con la gran crisis financiera, con lo que vimos con el conflicto de interés llevado al extremo. Y quiero decir que durante años las entidades vendían de todo, vendían sobre todo sus fondos de inversión. En estos fondos de inversión, que eran los de su propia entidad, se hacían muchas cosas, digo que se metían productos y se metían, en fin, el conflicto de interés estaba ahí siempre permanente, ¿no? Pero bueno, básicamente vivíamos con ello. Pero claro, cuando en el 2008, a partir del 2008, 9, 10 en España empezamos, o las entidades empiezan a necesitar liquidez y empiezan a necesitar capital, ¿qué hacen? Recomiendan a sus clientes salirse de productos de fuera de balance para llevar a balance. Me da igual que fueran depósitos, que fueran preferentes, que fueran convertibles, que fueran subordinadas. Bueno, básicamente eso es lo que termina luego con la debacle en el sistema financiero español y con muchos clientes particulares enganchados, y hemos vivido esto, y todavía, bueno, hasta hace muy poquito hemos tenido pleitos y desde luego se demuestra ese conflicto de interés, ¿no? Ahí básicamente los reguladores empiezan a decir, oye, esto tiene que cambiar radicalmente, se tiene que evitar el conflicto de interés, se tiene que abogar por la formación de la gente que está prestando un servicio, y de hecho se regula el servicio de asesoramiento, que antes no existía como tal servicio regulado, y en fin, hay unos cambios muy importantes con distintas directivas comunitarias que se van elaborando
con una máxima que es la protección al inversor, la protección al ahorrador. Esto, como digo, cambia radicalmente el sistema. Desde el punto de vista de la formación de los que están prestando el servicio del asesoramiento, se exige, hoy por hoy se exige, después de MiFID II, se exige una formación. Esto ha cambiado y creo que es un cambio muy sustancial a mejor en el sistema financiero para proteger. La protección empieza también con la formación. Ojalá se exigiera también formación, José Carlos, y yo creo que este programa es parte de ese proyecto, ¿no? De esa ambición que tenemos todos de dar mayor formación también a los usuarios de los productos financieros, ¿no? Pero bueno, el caso es que ha cambiado y ha cambiado muchísimo el sistema. En unos casos a mejor, en otros casos lo que vivimos es un intervencionismo, en fin, esto es un sector hiperregulado que te restringe muchas veces las cosas que puedes hacer. Es bueno, pero también tiene sus exigencias y lógicamente sus complicaciones desde el punto de vista de los que prestamos servicios, ¿no? Oye, desde que creasteis Tresis en el año 2000, ¿no?, ha habido un deterioro de la productividad en general en países desarrollados y en OCDE, pero especialmente en España, ¿no? Sí. Vivimos la burbuja, que fue un disparate absoluto, y la posburbuja, pues todavía seguimos ahí. Yo creo que no hemos salido del bucle de la posburbuja desde 2008. Nosotros en este programa intentamos traer, en tu caso, bueno, estás en el sistema financiero, que también nos interesa mucho, pero traemos empresarios con casos de éxito, ¿no?, que han crecido, que han creado empleo, que es vuestro caso también, ¿no?, dentro de la banca privada. ¿Cómo, o sea, en este nuevo mundo donde estabas en un entorno cerrado, donde tú elegías activos muy vinculados a una entidad financiera local que invertía directamente en empresas locales, nos vamos a un mundo de arquitectura abierta donde los fondos son gestionados por grandes gestoras, tenemos gestoras que gestionan más 3 veces el PIB de España, ese proceso de concentración? ¿Cómo ha funcionado la bolsa española y los mercados de capitales españoles en ese mundo? O sea, ¿somos competitivos? ¿Estamos bien posicionados? Es una pena, José Carlos, y yo creo que se ha perdido una oportunidad magnífica en los distintos periodos que he ido mencionando, ¿no? Previo a la crisis, la poscrisis, hemos tenido oportunidades para hacer del sector financiero español una referencia. Y yo siempre defiendo el sector financiero español porque somos extraordinariamente eficientes. El mercado financiero, el sector financiero español en general es muy eficiente. En concreto, dentro de lo que es la gestión de fondos, la gestión de vehículos de instituciones de inversión colectiva, éramos extraordinariamente eficientes. Digo éramos porque vamos perdiendo, lo seguimos siendo, pero vamos perdiendo ese valor diferencial que teníamos, vamos a decir, hasta hace unos años. Lógicamente, la inversión tiene que ser global. El mundo es global y no podemos renunciar a invertir fuera, en contra de invertir solamente en España, que es lo que había prácticamente en el año 2000. Cuando nosotros fundamos Tresis, también decíamos, oye, es que no podemos estar invirtiendo solamente en España, en acciones españolas y en bonos españoles. Hay que abrirse. Estoy hablando del año 2000, no me estoy yendo al año 90, ¿no? Y aquello pasaba. Entonces hay que buscar productos internacionales con el expertise de la gestión internacional. Eso había que hacerlo y es importante hacerlo, pero lo puedes hacer desde aquí, desde España. Y digo que hemos perdido oportunidades porque, con esa eficiencia que tenía el sector en términos de costes y por tanto también de productividad, lo que podía gestionar, lo que podía administrar una entidad española en vehículos, el coste por persona de esos vehículos era, comparativamente con Dublín, que era un centro financiero, y sobre todo con Luxemburgo, podíamos estar hablando de un 30%, digo, el coste. Por tanto, éramos súper eficientes, súper productivos. ¿Qué pasó? Que no se prestó atención y que en lugar de tratar de atraer capitales que estando aquí y gestionados desde aquí, con profesionales desde aquí, podíamos invertir y desarrollar el mercado de capitales en España, bueno, pues no se prestó atención, poniendo trabas desde el punto de vista de la información, de la transparencia, de la fiscalidad, de un montón de cosas que ha terminado por dejar nuestro sector de la gestión prácticamente reducido a muy poquitas entidades. Es verdad que hay boutiques que se siguen gestionando con una calidad extraordinaria en términos de rentabilidad y riesgo,
pero el volumen está fuera y eso va a seguir sucediendo. Entonces, se ha perdido una oportunidad y un ejemplo claro es el de las SICAVs. Las SICAVs, por motivos varios, pero sobre todo creo que ideológicos, y me refiero a terminar con las SICAVs, que era un producto que estaba gestionado aquí. Cuando tú creas un producto en España, primero tienes que pedir la autorización, tienes que pagar unas tasas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienes unos gestores que están aquí, unos administradores, unos abogados, una contabilidad que hay que hacer aquí. Todo eso se deshace y ese dinero se va a vehículos principalmente globales, internacionales. Pueden ser en Luxemburgo, pueden ser también algunos aquí en España, pero se pierde esa oportunidad. Y ese dinero que se diluye deja de invertir, aunque solo sea la parte de deuda pública, la parte de liquidez aquí en España. Y por supuesto, un gestor local siempre mira lo que hay alrededor y mira las empresas españolas y puede invertir en empresas españolas. Si el gestor está en Londres, está en París, está en Luxemburgo o está en Nueva York, deja de mirar a las empresas españolas. Entonces, eso es una oportunidad perdida desde mi punto de vista clarísima. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos enseguida. No te vayas. Bueno, vamos a centrarnos ya en el mid-market o ¿no? Empresas medianas que ya han pasado todo este rollo de las startups, del Valle de la Muerte, ¿no? Especialmente con un componente de innovación y de desarrollo tecnológico y especialmente globales. España es un mercado muy pequeñito y para ser grande y escalar tienes que ser internacional y multinacional, ¿no? Esas empresas, ¿no? Están bien cuidadas y pueden conseguir buena financiación en España en cantidad y en coste, y cómo
y cómo se podría mejorar desde el enfoque. O sea, tú nos hablas desde el lado del ahorrador, ¿no? Que tú gestionas ahorro, ¿no? ¿Cómo podrían hacer más atractivas esas empresas y los mercados de capitales el producto para que tus ahorradores entren en esas carteras y lo incluyan en sus carteras? Básicamente es lo que habría que conseguir. Claro. Bueno, se están haciendo cosas, y se han hecho cosas interesantes. Vemos cómo cada vez más el volumen de financiación no bancaria hacia empresas españolas va creciendo. Esto cómo se canaliza, pues a través de vehículos de inversión, fondos de capital riesgo, sociedades de capital riesgo, en distintos formatos que tienen un tratamiento fiscal favorable, porque son instituciones de inversión colectiva, pagan el 1% en el impuesto de sociedades, igual que los fondos de inversión tradicionales, por tanto tienen una cierta ventaja. Luego, además, para patrimonios grandes tienen ventajas adicionales. Si lo haces desde una empresa e inviertes en un fondo de capital riesgo, tienes la ventaja de que tiene una exención en el rendimiento que recibe, es decir, la ganancia que puede recibir tiene una exención en el impuesto de sociedades, una deducción, mejor dicho. Incluso tiene otros componentes para grandes patrimonios que es interesante, y eso hay que preservarlo porque es la forma de que estos grandes patrimonios inviertan en empresas españolas, empresas de las que nos interesan que reciban esa financiación y ese capital. Por tanto, hay fórmulas para hacerlo. Se tiene de alguna manera que dinamizar y popularizar, en el buen sentido, la inversión en empresas no cotizadas, porque es de lo que estamos hablando, de que el dinero llegue a esas empresas que todavía no han alcanzado. Es verdad que pueden estar creciendo y que ya no han pasado ese momento crítico, pero que todavía no tienen un tamaño para cotizar en bolsa. Entonces, ¿cómo canalizamos ese ahorro? Y nosotros desde Tresis lo hacemos, lógicamente buscando gestores que conozcan ese entorno empresarial, que seleccionen las empresas y que inviertan en estas empresas con criterio profesional, es decir, buscando la buena gestión, el equipo directivo, el sector, el producto, etcétera, etcétera. Es decir, buscar gestores que conozcan ese entorno para poder invertir y gestionar ese dinero. ¿Cómo? A través de vehículos que se puedan distribuir de manera colectiva, de manera masiva, vamos a decir, aunque nunca va a ser masivo, que tengan una capacidad de diversificación y que tengan capacidad de aguantar, es decir, paciencia y no necesitar ese dinero a largo plazo, porque siempre que invertimos en empresas que no están cotizadas y por tanto no son líquidas, tenemos que tener un horizonte temporal más largo. Bueno, pues eso es algo que en el sector financiero se está haciendo. De hecho, se ha reducido el importe mínimo que puede invertir en estas sociedades o fondos de capital riesgo desde los 100.000 a los 10.000 euros. Lo que pasa es que es muy difícil, y eso, como digo, hay que tener muy claro quién puede invertir parte de su capital, de su patrimonio, de sus ahorros en este tipo de vehículos y dejarlo que madure durante por lo menos 10 años. Por tanto, ya tienes una premisa: oye, necesito horizonte temporal. Y para eso hay que conocer muy bien a este tipo de ahorrador que puede dedicar ese tiempo y que tiene esa paciencia para invertir en estas empresas. Pero hay vehículos muy interesantes, como digo, los fondos de capital riesgo en general, pero luego hay distintos vehículos que van a ese tamaño de empresa, que permiten además dar una continuidad desde el punto de vista de la sucesión. Hay muchas empresas en España, que esto es algo que en tu programa seguro que vais a tratar y que habéis tratado, empresas que no tienen el tamaño para cotizar o para ser vendidas en ese mid-market, sino incluso por debajo antes de llegar a ese mid-market, pero que tienen problemas sucesorios, que no tienen alguien que les permita bueno, pues continuar con la empresa, y el promotor, el empresario, el emprendedor, que ya está cansado por distintas circunstancias, no tiene forma de dar continuidad a ese proyecto. Bueno, pues hay modelos de gestión que empiezan a hacerse o a darse a conocer o ser un poquito más conocidos. Todavía carecen de tamaño, pero creemos que es una oportunidad para dar continuidad a este tipo de empresas. Estoy pensando en los search funds, gente que dice: oye, voy a buscar una empresa con estas condiciones que estamos hablando, una empresa rentable, pero que a lo mejor tiene una oportunidad de crecer más o de dar una continuidad por un problema sucesorio. Vamos a invertir en estas empresas, pero convirtiéndonos nosotros en emprendedores, es decir, 1 o 2 profesionales que buscan esa empresa, que se comprometen con esa empresa, y lo que necesitan es capital
que a través de vehículos, como hemos dicho antes, fondos de capital riesgo o search funds, que es una palabreja, fondos de búsqueda, ¿no? que invierte en empresarios o en emprendedores, más que nada directivos, que se van a convertir en emprendedores invirtiendo en estas empresas. Bueno, son modelos que existen en el mundo anglosajón desde hace mucho tiempo, que aquí se empiezan a desarrollar y creemos, y desde luego nosotros lo estamos haciendo, que se puede invertir, poner dinero, una parte pequeña a lo mejor del patrimonio de un inversor, invertir en un vehículo de estos para diversificar y ayudar a ese tejido empresarial a que se desarrolle y continúe. Por tanto, claro que hay modelos, hay gestores españoles, por eso me da pena, ¿no?, esa oportunidad que decíamos antes perdida, que tienen una capacidad enorme en buscar y en encontrar a estas empresas que tienen una capacidad tecnológica, que tienen un buen equipo directivo, que les falta el músculo financiero, que en la banca va a ser muy difícil que lo consigan, pero a través de estos vehículos, lo que decimos financiación parabancaria, fondos de inversión en venture debt, que se llama, o sea, fondo deuda venture, invierte en empresas, presta dinero a un tipo quizá un poquito más alto de lo que puede ser el banco, pero es que el banco no se lo va a dar, y lo que hace es acompañar a esta empresa a que se desarrolle y a que vaya alcanzando esos distintos tramos de madurez para luego pasar, eso ya sí, a un mid-market o a una salida a bolsa o a ser integrada o consolidar en los distintos sectores. Por tanto, el entorno está cambiando en España para mejor. Cada vez hay más dinero, empresas como la nuestra, que sí que tratamos de dar esa formación a nuestros clientes, ofrecerles alternativas de diversificación en lo que se llama inversiones alternativas, y esto es muy amplio, pero inversiones alternativas para ayudar a desarrollar todo lo que es el entorno empresarial en España. Y esa parte que es inversión directa, pero la mayor parte del ahorro entra a través de vuestras plataformas, de grandes fondos de inversión. En Estados Unidos los fondos de pensiones y aseguradoras meten el 10% de su cartera en estos productos de alternativa. Claro. El promedio europeo está en el 3% y nosotros estamos por debajo del 1%. Entonces, es correcto. ¿Por qué pasa eso y cómo deberíamos cambiar eso? Y luego la mayor parte de la inversión que hacéis y a través de esas plataformas entran en fondos de fondos que el 90% lo invierten en private equity en Estados Unidos. O sea que ni un euro del 1% de los fondos de pensiones se queda en España, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Es mi obsesión. Pues mira, volvemos otra vez a las oportunidades perdidas, ¿no? Y hay un tema, he hablado antes de intervencionismo, hiperregulación. Hay una obsesión aquí en España y también en Europa, que es el tema del coste o del precio a cobrar al cliente. Entendiendo por cliente el inversor, ¿no?, en un fondo de inversión o en un vehículo. Eso es algo que cuando la administración lo único que puede aportar al cliente o a los partícipes es el precio, poner un control de precio, mal vamos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los planes de pensiones particulares, ya sabes que se ha limitado la aportación, desde el punto de vista de la ventaja fiscal que puedes hacer a un plan de pensiones, se ha limitado ahora a 1.500 euros, una cosa que es ridícula, es decir, eso no fomenta el ahorro particular, digamos que demoniza el ahorro particular, ¿no?, en lugar de fomentarlo, que es algo que, pero bueno, no me quiero meter en ese charco, pero pensando solamente en cómo fomentar la inversión en empresas españolas y en desarrollar este ecosistema de empresas que están naciendo, empresas tecnológicas, empresas innovadoras, etcétera, etcétera, sería relativamente fácil, permitiendo que los planes de pensiones puedan invertir en este tipo de vehículos, pero no limitando la cascada de comisiones, porque tú tienes que tener un gestor aquí abajo. Es decir, si tú estás limitando el capital que entra en un plan de pensiones, lo que estás haciendo es limitar los recursos que una entidad gestora de planes de pensiones le dedica a gestionar ese plan de pensiones, los profesionales que mete para gestionar ese plan de pensiones. Si tú quieres que este plan de pensiones, la industria, los 80 y pico mil, 90.000 millones que hay en dinero, planes de pensiones individuales, que inviertan en España, en empresas españolas, lo que tendrías que permitir es, bueno, que una parte de ese plan de pensiones invierta en estas empresas españolas, bien directamente fomentando que entre más dinero y permitiendo que haya más profesionales buscando estas empresas, o permitiendo que inviertan en vehículos que invierten en España en este tipo de empresas, ¿no?
Pero si tú limitas los costes, esto tiene un coste, o sea, gestionar este trocito de aquí abajo tiene un coste. Tienes que tener profesionales, como he dicho, en todos estos vehículos que cobran. Porque si no, no lanzarían esto, no funcionaría. Bueno, pues no limites las comisiones que puede cobrar ese plan de pensiones y de esa manera fomenta que haya planes de pensiones que inviertan en estos vehículos, que invierten en España, que generan riqueza, que generan empleo, que generan innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces me pregunta qué haría yo si fuera ministro de Economía, una medida, ¿no? Bueno, pues yo haría esto. O sea, esto que acaba de hacer José Miguel, ¿no? El primer día en el BOE lo metería íntegro, ¿no? Para que entre ahorro y entre capital y deuda, para que esas empresas crezcan y creen empleo. Bueno, vamos a decir. Es que hay muy buenas empresas, José Carlos, en España. Sí, pero no tenemos capital. Hay muy buenas oportunidades. No tenemos capital. Pues hay que fomentarlo, bueno, pues y hay que dar también formación y educación y tratar de que la gente conozca todas estas oportunidades, que las hay en España y que tenemos empresas magníficas. Bueno, vamos a acabar ya. Es deliciosa la entrevista. Yo seguiría un montón de tiempo, pero nos quedamos. Muchísimas gracias, José Miguel. Creo que ha quedado claro qué es la banca privada y cómo podemos ayudar. Y encima hemos dado ideas proactivas para ver si mejoramos un poquito el empleo y los salarios en España. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo programa con otro líder. Gracias por estar ahí.